que la esencia es fundamental y trabajar bajo la coherencia. Y eso nos reta de dos maneras. Uno, que tenemos que estar en constante actualización y en constante trabajo hacia adelante. Y dos, que nuestros equipos también estén a ese mismo ritmo. Tener ese equipo que esté supremamente influenciado por entender que tenemos que ir 2 pasos adelante para poder estar a la vanguardia de lo que queremos estar. ¿Cuál crees tú que es el principal error que cometemos los dueños o gerentes de esas compañías cuando estamos hablando un poquito de ese proceso de escalamiento? Hay muchas oportunidades que no necesariamente corresponden a hacer algo fuera de la ley. Son oportunidades que están en la ley, son regímenes especiales que te permiten a ti hacer una buena planeación, pagar lo justo, como tú dices, pero hay muchísimas opciones y yo creo que ese es el acompañamiento que finalmente hay que buscar, porque no necesariamente involucrar a alguien de impuestos, impuestos no, es perder o es pagar, no, quizás es la oportunidad de sostener un negocio a largo plazo. Pienso mucho en eso, me da miedo fracasar, no fracasar desde mi rol, sino que quizás alguna decisión que tome o que no tome pueda impactar negativamente el esfuerzo de muchos, porque no es el esfuerzo de Claudia, sino el esfuerzo de muchos que estamos trabajando ahí. Cualquier compañía, mi pyme, pequeña, mediana, grande, necesita asesorarse. Bienvenidos a Ese Caféxito. Hoy tengo el honor de estar con una persona que no solamente dirige una de las empresas de consultoría y servicios profesionales más grandes de Colombia, sino que también es una mujer que admiro porque ha construido su carrera desde la integridad, desde la ética y desde la humanidad. Bienvenida, Claudia Camargo, a este podcast con nosotros. Gracias, Carmenza. Un placer para mí estar contigo aquí y ser tu invitada el día de hoy. No, bueno, Claudia es la Managing Partner de BDO Colombia. Cuéntanos un poquito para las personas que están familiarizándose con BDO. ¿Qué es BDO? ¿Qué tipo de empresa es? Bueno, BDO es una firma de servicios profesionales. Nosotros llevamos en el mundo más de 60 años, en Colombia más de 40 años, apoyando a las compañías desde diferentes puntos para que estén en compliance con todas sus actividades dentro de los negocios. Entonces, apoyamos desde diferentes áreas, desde la consultoría, el cumplimiento, apoyando sus áreas financieras, sus áreas de control, sus áreas de riesgo. Y lo que hacemos es como transversalmente entender el negocio como un todo y tener los profesionales para todas las áreas y con eso acompañar el crecimiento de lo que viene. En Colombia más de 40 años, hoy aproximadamente 1,000 personas trabajando. Equipo grande. Un equipo que ha crecido en los últimos 6 años después de una transformación de una manera supremamente rápida, pero que nos pone en un lugar de responsabilidad bien grande en seguir figurando y en seguir estando en el primer lugar de las firmas de servicios en Colombia. Bueno, tú eres contadora, experta en derecho tributario. ¿Cómo llegaste a ser la Managing Partner de una compañía tan importante y con tanto crecimiento en Colombia? Bueno, como lo dices, contadora, mi mundo siempre ha sido tributario. O sea, vamos a desnudar literal de todos los... Bueno, muy bien. Algo que no se habla, que todos deberíamos saber en este ángulo ejecutivo sobre los impuestos. Súper. Mira, no, siempre en mi vida en la parte tributaria. ¿Qué sucede? Llego a BDO después de trabajar en otra firma hace 8 años, lanzándome un proyecto en el cual era una marca muy poderosa, pero quizás en Colombia necesitaba una transformación. Entonces llego con un grupo de socios que llegamos de diferentes firmas y tomamos esa marca y lo que empezamos es a construir sobre ella. Claramente por mi background pues llego a trabajar impuestos, pero poco a poco quizás empezaron a ver el grupo de mis socios ciertas habilidades para que trabajara en otras áreas. Entonces poco a poco fui tomando un rol en otras líneas de servicio. Y hasta el año pasado, en 2 líneas que manejaba, que era la tributaria y la de outsourcing, pues manejaba aproximadamente el 45% de la organización. Entonces, muy curiosa, me metí a hacer de todo, entonces quería aprender por aquí, quería aprender por allá. Como socia también pues tenía la participación en diferentes cosas que quizás eran desde otro ámbito más administrativo. Y llega la creación de BDO Interaméricas, que es un proyecto en el cual hay un grupo de 8 países. Entonces, Diego Quijano, que era el presidente el presidente pasado de BDO Colombia, toma ese rol y encuentran en mí la figura para que tome todo BDO Colombia ya pues con el 100% de la organización en Colombia. Entonces eso es un poquito como el recorrido, el por qué
Mi curiosidad, yo digo que es mi curiosidad la que me llevó mucho a estar donde estoy, porque me fui metiendo en cositas y fui tomando cositas, responsabilidades que quizás estaban fuera de mi día a día, pero me permitió ir conociendo cómo la firma se desenvolvía y hacia dónde iba. Y yo creo que gané un terreno interesante y bueno, pues vieron en mí la persona que podía seguir construyendo este legado y así llegué a la presidencia de BDO en Colombia. Bueno, y si le quitamos un poquito ese título tan bonito, pero ese título de presidente de BDO a Claudia, ¿quién es Claudia? ¿Cómo definirías a Claudia detrás de ese título? Bueno, Claudia es una mamá de 2 niñas fantásticas, Isabela de 16 y Luciana de 14. Una mujer muy disciplinada, bueno, que tú me conoces muy bien, siempre muy adelante con mis valores, construyendo sobre ellos. Una mujer muy casera, con lo cual todo esto ha sido para mí también parte de un crecimiento profesional invaluable, y muy llena de retos y siempre llevando la disciplina como quizás el motor de alcanzar muchas cosas. Entonces, mamá, esposa, hija, hermana, y esa es Claudia, fuera del título, como tú dices, de Managing Partner. Por supuesto, ser mamá es quizás la Claudia que está detrás, pero que es el motor que me lleva hacia adelante. Bueno, yo que te conozco, sé que tienes un estilo de liderazgo muy humano, un estilo que incluso ha acentuado muchísimo más en la cercanía hacia las personas en los últimos tiempos. Y obviamente dices, soy mamá, y eso inspira e influye mucho en el estilo de liderazgo de las personas. ¿Cuál sientes tú que es ahora este nuevo legado que quieres construir dentro de esta firma, ahora que estás como presidenta, para realmente inspirar todas las nuevas generaciones hacia un liderazgo muchísimo más humano y auténtico con el que reflejas? Yo creo que el primero, construir desde la esencia. Yo creo que si algo he trabajado yo y soy así como tú me ven en la oficina, me ven en mi casa, siempre he sido como la misma Claudia. Yo creo que la esencia es fundamental y trabajar bajo la coherencia, ¿sí? Cuando a veces escuchamos líderes, trabajamos con la gente, por la gente, acompañar a la gente. No, vas a hacer el discurso. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Y finalmente hoy, cuando estoy liderando una firma de más de 1,000 personas, aquí no hay posibilidad de no ser coherente en que lo vives, lo sientes y lo haces, ¿sí? Y yo creo que lo que siempre me gustaría que se llevaran es: Claudia me acompañó, Claudia me guió, Claudia me corrigió quizás, ¿cierto? Claudia me dio la oportunidad. Y yo creo que trabajar alrededor de la firma es lo que quizás, alrededor de la firma, en la gente, es lo que quizás va a marcar la diferencia en las firmas de servicios profesionales. Por muchos años, y no es un secreto que tuvimos mala fama, la gente empezó a decir, no, firmas, no, es muy duro, es muy duro. Hoy las firmas hemos trabajado intensamente, por entender que somos una firma de personas. Y los que hemos entendido el mensaje y vamos más allá, la coherencia, lo que te digo, no es solo decirlo, sino hacerlo, es donde queremos dejar el eje, construir, mantener ese eje e ir hacia adelante. Si trabajamos sobre las personas, estoy segura que el resto de ejes sobre el cual se desarrolla el negocio van a funcionar. Pero yo creo que eso es lo que deberíamos llevar y es lo que particularmente vamos a trabajar y pues personalmente el BDO Colombia ahora. Sí. ¿Y qué sientes tú? Porque realmente tienes unos competidores muy grandes, muy agresivos, yo creo que también muy reconocidos dentro de esta misma industria. ¿Qué sientes tú que entonces hace diferente hoy a BDO versus esos Big Fours que llaman por ahí, que obviamente son compañías también de mucho crecimiento, mucho expertise, mucho reconocimiento? ¿Cuál es ese punto de diferenciación de ustedes? La cercanía, Carmelza. Nosotros hemos venido trabajando en este proyecto los últimos 6 años en entender que tenemos que estar ahí para las necesidades, ¿cierto? Nosotros buscamos que la cercanía, y en esos servicios donde hay ciertos límites o riesgos, pues sabemos que la cercanía tiene que ser un acompañamiento, un respeto sin involucrarnos demasiado, pero sentimos que estar cerca de la gente, cerca de los negocios y cerca de los líderes es lo que nos diferencia. Nosotros a veces molestamos y decimos que el socio aparece el día que se hace el negocio y nunca vuelve a aparecer.
Nosotros tenemos un ratio, y es algo que medimos internamente, es que tenemos un menor número de clientes y de compañías para que podamos tener mucho más tiempo para acompañarlos. Y esa es la medida como nosotros entendemos y fortalecemos la cercanía. Pero nosotros nos hemos diferenciado y lo hemos sentido y el mercado lo siente en que estamos ahí, somos cercanos. Tienes una llamada, ahora pues tienes un WhatsApp, tienes un email, que es muy fácil de contactar a cualquier miembro del equipo. Eso nos hace diferentes. Y yo creo, y luego por experiencia propia también en mi pasado, que eso es lo que falta muchas veces, porque cuando uno trabaja con grandes firmas, por ejemplo, de consultoría, pues sí, tienes algunas sesiones muy a profundidad, trabajas en algunos ejes estratégicos muy importantes, pero a veces en ese proceso del día a día uno pierde un poquito esa conexión, y esa desconexión hace que uno, tal vez todo eso que está recomendado, sugerido, no necesariamente baje a ese eje de implementación al 100%. Entonces creo que sí, el valor diferencial de ustedes es la cercanía que genera un diferencial de servicio muy fuerte. Con seguridad es algo que muchas empresas hoy valoran con mayor profundidad. Así. Y hablando un poquito de empresas, porque entiendo que ustedes también han creado un diferencial en ciertos niveles de empresas que hoy están en crecimiento, en auge constante, que tienen una volatilidad también alta y una necesidad de adaptabilidad fuerte con todo lo que está cambiando. ¿Cuál sientes tú, pensando un poquito en el futuro de la firma que hoy estás manejando, cuál podría ser como ese cliente ideal y preferencial que ustedes quisieran seguramente fortalecer, trabajar mucho más o apoyar en el futuro? BDO a nivel mundial es el líder o es el número 1 en el mercado medio. Es decir, nosotros estamos acompañando a todas esas compañías que vienen creciendo, esas economías que vienen imponiéndose en el mercado. Nosotros a nivel mundial somos los número 1. Y eso nos reta de dos maneras. Uno, que tenemos que estar en constante actualización y en constante trabajo hacia adelante. Y dos, que nuestros equipos también estén a ese mismo ritmo. Tener ese equipo que esté supremamente influenciado por entender que tenemos que ir 2 pasos adelante para poder estar a la vanguardia de lo que queremos estar. Yo creo que un tipo de compañía, más allá de un tipo de una industria, Carmenza, es aquellas compañías que quieren marcar la diferencia. Aquellas compañías que quieren salir un poco de la caja y buscar un nuevo modelo de negocio. Yo creo que ahí es donde BDO está y va a estar. Porque cuando hablamos de ser líderes en el mercado medio, y quizás a veces no se entiende mucho, ese mercado es el que está movilizando la compañía, el mundo, la economía. Y ahí está más del 80% de las compañías que se mueven a nivel mundial. Entonces es de gran magnitud lo que tenemos ahí, de gran responsabilidad, pero yo creo que es donde tenemos que estar, y es acompañando a esas compañías que están buscando los nuevos modelos de negocio y donde necesitan asesores cercanos, por supuesto, con buenas prácticas, con buenos profesionales, pero que los impulsen a pensar más allá. Y yo creo que ese es el lugar donde nosotros acompañamos y donde deberíamos estar. Bueno, hay un lugar que yo creo que es importante, porque como tú dices, es la base del crecimiento real hacia el futuro de cualquier economía. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una pyme, estoy creciendo, a poner yo misma mi ejemplo aquí, yo podría considerar entonces tenerlos a ustedes como partners dentro de este desarrollo, ¿verdad? Y eso podría incluir muchos aspectos, no solamente la parte de impuestos, también la parte legal, la parte de servicios, que seguramente necesito complementar. ¿Cuál crees tú, por ejemplo, para las personas así como yo, que estamos comenzando en sus empresas, o que tienen una empresa que está creciendo, pero todavía no es una súper gran empresa, que viene escalando de manera rápida? ¿Cuál crees tú que es el principal error que cometemos los dueños o gerentes de esas compañías cuando estamos hablando un poquito de ese proceso de escalamiento? Creo que a veces los emprendedores o las personas que inician sus propios negocios, al ser solitos o a veces estar tan solos en ese proceso, siguen solos. Y yo creo que uno de los errores que uno más encuentra es que no se asesoran adecuadamente. Entonces dejamos de lado quizás, y por poner un ejemplo tributario, dejamos de lado una planeación tributaria. Pues mi negocio va muy bien, y a veces uno dice tributario, no, yo no quiero pagar impuestos, pero realmente es como acompañar esa misma estrategia para que vayas hacia adelante. Yo creo que lo que nos encontramos es que a veces nos vamos muy solos, y cuando ya queremos
incorporar los asesores o esperar, ya nos empezamos a encontrar sorpresas no tan chéveres que no quisiéramos haber tenido. Pero cualquier compañía, mi pyme, pequeña, mediana, grande, necesita asesorarse. Generalmente no todo el conocimiento está dentro de la compañía y por eso hay un círculo alrededor que te permite construir desde mucha experiencia, quizás, y darle valor a todo el negocio. Pero yo creo que a veces irnos tan solitos es lo que a veces nos cuesta después cuando ya queremos o cuando ya estamos a un nivel de crecimiento muy grande y ya las decisiones nos empiezan a costar. Wow, lo pude haber hecho de tal manera. Entonces yo creo que a veces acompañarlos desde el comienzo es muy, muy valioso. Y algo que, y yo le digo de verdad con sinceridad, yo creo que una de las profesiones más bonitas y de mayor proyección desde mi perspectiva no es tecnología, inteligencia artificial, sino es impuestos, manejo de impuestos, porque ahora cada vez se habla mucho más también de la necesidad de tener una buena planeación tributaria para proteger tu propio patrimonio, para proteger tus ingresos, para prepararte de una mejor manera y obviamente para ser mucho más consciente. Al final que los impuestos te acompañan dentro de ese proceso de crecimiento, pero también tienen que estar de manera organizada, planeada, estructurada, y hay diferentes maneras en las que tal vez uno puede disminuir su riesgo ante ciertas posibilidades si uno lo ha planeado de manera correcta. ¿Cuál, desde tu perspectiva, por ejemplo, para los ejecutivos, así como también yo lo era en el pasado, dónde están las principales áreas de oportunidad que esas personas pueden capitalizar cuando piensan en impuestos y en patrimonio? Lo primero, pensar en impuestos no siempre es pagar más. Yo creo que es planear y tú pusiste la palabra perfecta. Sí. Siempre poner los impuestos sobre la mesa es entender que hay un impacto en cualquier modelo de negocio, en cualquier transacción que se va a hacer. Siempre poner esa capsulita al lado de cualquier análisis es supremamente importante porque es la planeación de tu negocio. Entonces yo creo que ese es uno importante. Dos, quizás perder un poco la informalidad. A veces cuando son negocios que crecen muy rápido, que nos encontramos, le damos tanta prioridad al negocio, pero quizás no le estamos poniendo el foco a cosas que quizás en un futuro próximo pueda ser la razón por la que fracase una línea de negocio, fracase un nuevo producto, fracase quizás una planeación. Entonces yo creo que también es supremamente importante eso. Y yo creería que tercero, Carmesa, como en cualquier negocio, uno debe conocer cuáles son sus riesgos. ¿Cuál es mi riesgo? Sí, así como desde el punto de vista de comercio uno entiende si este es mi producto, mis riesgos son ABC, desde la parte tributaria también existen ciertos riesgos que hay que administrar. Entonces yo creo que conocer los riesgos también es importante para uno saber administrarlos y protegerlos. Yo creo que eso sería como el compás o las tres cosas que deberían rodear a un buen empresario o una persona que quizás necesita estar acompañada desde el punto de vista tributario. Algo que me dice siempre Álvaro y a mí me hace reír, pero siempre le dice, es que a mí este tema de impuestos me estresa. A mí que no me piden impuestos, a mí que no me pidan eso porque cuando empiezan a pedir las informaciones para la declaración de renta, que sea más un único momento en el año para él, sí sufre. Y yo digo, al final digo, lo que pasa es que nosotros no nos organizamos de manera adecuada, no entendemos la magnitud que también implica esa responsabilidad tributaria atrás. Y obviamente no somos conscientes, como tú dices, consecuentes en la planeación para hacer las cosas de manera correcta. Y muchos, y yo ahí me incluyo, ahí venimos muy alimentados de creencias de nuestros papás, donde no, póngalo todo a su nombre, hágalo todo así, proteja sus ahorros y cosas que hoy tal vez están cada vez más cuestionadas y más desafiadas porque dicen, no, ¿cómo pone todo a su nombre? Ya es muy tarde, ahora tienen que volver a hacer todo el proceso al revés. Y es esa falta de planeación la que hace que uno incluso pueda perder recursos, pueda no estar administrándolos de manera correcta y le tenga miedo, así como tiene mi esposo o a veces yo misma, al tema de los impuestos. El tema de los impuestos es una realidad con la que vivimos todos y yo siempre digo, uno tiene que dar las gracias porque si no está pagando impuestos es porque está haciendo las cosas bien y porque corresponde. Lo que pasa es que las personas asocian impuestos con cosas malas, con desgastes, se gastan la plata, no sabemos en qué lado, a dónde va el impuesto, pero yo digo, uno tiene la responsabilidad de hacer lo que es correcto de manera íntegra y siempre asegurar que esté rodeada de personas expertas, como dices tú, para acompañar ese proceso. Entonces, los que no estén y que estén viendo este cafecito y no tengan esos procesos de planeación tributaria, yo creo que aquí un call to action, como dirían por ahí en inglés, que es un punto de acción rápida, es que sí tienen que buscar
personas que acompañen, asesoren y puedan permitir que tomen decisiones estratégicas de mejor manera. Y tú dijiste algo importante y es que si hay algo dinámico son las leyes tributarias. No, cambian todo el día. Dímelo a mí, más de 20 años trabajando, pero hay muchas oportunidades que no necesariamente corresponden a hacer algo fuera de la ley. Son oportunidades que están en la ley, son regímenes especiales que te permiten a ti hacer una buena planeación, pagar lo justo, como tú dices, pero hay muchísimas opciones y yo creo que ese es el acompañamiento que finalmente hay que buscar, porque no necesariamente involucrar a alguien de impuestos, impuestos no, es perder o es pagar, no, quizás es la oportunidad de sostener un negocio a largo plazo. Mira cómo son las cosas. Eso es verdad lo que están diciendo. Yo creo que hay un tema de sostenibilidad muy fuerte en los negocios y creo que también es una prioridad para ustedes dentro de la compañía, ¿verdad? O sea, cómo asegurar el impacto y la sostenibilidad de las decisiones o las recomendaciones que ustedes hacen para las personas que trabajan con ustedes. ¿Cómo se aseguran ustedes en un país como el nuestro que cambia constantemente, reforma hoy, reforma mañana? Todavía estamos entendiendo la reforma de hace 6 meses. Entonces, ¿cómo ajustarse a esa realidad y cómo asegurar que esa sostenibilidad, ese impacto se mantenga cuando tienes una economía tan volátil como la nuestra? Lo que mencionas en Colombia, efectivamente nos falta bastante estabilidad jurídica, lo llamamos así, y es que nos están cambiando las normas, pero mira que en los cambios siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades. Nosotros molestamos en la oficina porque decimos, no, una reforma tributaria, no. Lo mejor que puede pasar en una reforma tributaria para los asesores, porque hay muchas oportunidades de repensar los negocios. Y a eso sería lo que llevaría la invitación del tema. La estabilidad jurídica en la región en general, ni siquiera solo en Colombia, es muy baja. Marica, es muy baja. Es muy baja. Y hay países que inclusive al año tienen 2 o 3 cambios de regulaciones. Tenemos Argentina ahora, que es un caso bien particular por sus temas económicos y he tenido experiencias donde cada 2 meses hay que estar renegociando honorarios porque las circunstancias económicas cambian cada mes o cada 2 meses. Mira cómo es ese movimiento que nos lleva todos los días a estar pensando. Pero yo creo que en las reformas, Carmesa, lo que hay que buscar es cómo me ajusto, cómo me muevo sobre este nuevo marco y cómo hago que todo siga andando sobre lo que funciona. Habrá cambios buenos, habrá cambios, no diría que malos, sino que me toca o me lleva a que repiense cómo estaba haciendo las cosas, pero nos toca estar a la vanguardia y siempre pensando disruptivo. ¿Cómo hago si antes estaba en A, ahora me toca navegar con B? Tenemos que navegar con B y siempre dentro de la legalidad sin ningún problema. Siempre habrá oportunidades en los cambios normativos. Bueno, yo creo que algo que yo alguna vez recuerdo hace poco que hubo un cambio en la reforma acá en Colombia y yo lo juro, la bajé, empecé a leer, no entendí nada. Dicen, no entiendo cuáles serán esas horas de oportunidades para poder capitalizar ahí. Entonces, claramente sí hay que tener el conocimiento y la visión clara, que es lo que tú estás diciendo, porque en todo momento y con todo cambio hay una oportunidad. Siempre se ha dicho que los que somos empleados, bueno, yo que lo fui también durante mucho tiempo, pagamos más impuestos que cualquier otro. Y eso es vigente acá y en cualquier otro lugar en general, porque usualmente las tasas impositivas son muy altas. ¿Cuál es para ti, si le pudieras dar como un consejo de 3 cosas que estas personas pudieran hacer para al menos tener claridad, así cómo podría yo, si quisiera, disminuir un poco esa base de impuestos dentro de lo que pago como empleado? Sé que obviamente aquí estamos dando una recomendación general, conocimiento experto que tú tienes, pero ¿cómo podría eso ayudarle a las personas que hoy están escuchando este podcast? Sí, yo creo que la primera es asesorarse. Esa es una primera recomendación. La segunda, siempre en las transacciones, o más bien, no siempre en las transacciones hay que pagar impuestos. ¿Sí? Y hay muchos casos, y voy a tomar un caso muy común, y es el leasing de los apartamentos, que todo el mundo decía, no, el leasing, por favor, adquieran un leasing, no sé qué. Y hubo una serie de información en el mercado que confundía a la gente, lo que tú dices. Sí. Y no necesariamente todo lo que tenga que ver con un leasing es pagar impuestos. Hay grandes oportunidades por detrás para que planeemos sobre eso. Pero yo creo que lo que se requiere es siempre
reconocer, y tú lo dijiste ya hoy, eso de que lo pongo a nombre tuyo, lo pongo a nombre mío, lo pongo a nombre de mis hijos, porque sí, además había unas cosas del hermano, de la mamá, de todo el mundo. Ok, no. Ya eso, no. Ponle tu declaración que no necesariamente reconocer tu patrimonio de la creación te genera pagos, te genera impuestos, y quizás sí te genera oportunidades para que planees a largo plazo. El leasing, me acuerdo que era, no, eso no lo tienes que poner en tu declaración, es lo mejor que puedes hacer. No, hay que poner declaración, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo vendas en un futuro, Sí, necesitabas que lo tuvieras ahí. Pero mira que esas son cosas como las leyendas urbanas que existen. Entonces yo creo que siempre mantenerlo, hacer una buena planeación y conocer hacia dónde van las leyes. Estamos ahorita con un borrador de reforma tributaria y bueno, ya estoy saliendo un poquito del ámbito tributario porque estoy en otro rol, pero si hoy estoy haciendo una transacción, hoy 9 de diciembre, puede ser que en 2 semanas, si no conozco que me va a cambiar ya el 9 de enero cuando lo vaya a registrar, ya el efecto es totalmente diferente. La asesoría es súper importante. Súper importante. O sea, que el mejor consejo es olvidarnos un poquito de esas leyendas que me encantan que usaste. Asesorarse de manera adecuada. Sí. Pero también hay muchos asesores que uno no sabe si tienen o no el conocimiento. ¿Cómo podría yo saber? Porque hay mucha gente que ahora sale en todos lados, soy experto tributarista y conozco todo y conozco todas las leyes y asesoro en todos los países de Latinoamérica y cobran y factura por eso. ¿Cómo hace uno para saber que está con la persona correcta cuando está buscando esa asesoría? Primero, BDO. Es tu primera opción. Vamos a hacer una cuñita aquí. Cuando uno trabaja con temas de terceros hay una gran responsabilidad. Y no solo en compañías, sino en personas naturales. Quizás en personas naturales hay mucho más responsabilidad. Porque tú llegas o tienes que llegar a entender mucha información o a conocer mucha información que quizás es bastante confidencial, no necesariamente fuera de lo legal, sino bastante confidencial. Y yo creo que lo que nos correspondería, Carmesa, más allá, es ver qué tanto respaldo tenemos. Y una firma tiene respaldo, una firma tiene conocimiento, una firma tiene experiencia, una firma tiene credenciales, y yo creo que eso te da a ti un input para saber, creo que por aquí está. Por supuesto, pues no tengo nada en contra de los asesores, personas naturales. Tengo muchos amigos que inclusive se han retirado de firmas y se dedican y saben de los temas. Y yo creo que lo importante es buscar en esa persona la responsabilidad, ¿cierto? Y las credenciales y la experiencia sobre todo de que han trabajado sobre esos temas. Porque es muy delicado planear con temas ajenos. Le teme uno a lo de uno. Sí, imagínate la responsabilidad. Sí. Y hoy estamos en un mundo globalizado donde si tú tienes una transacción con Estados Unidos, con un intercambio de información entre los países, es fácil que ellos sepan qué pusiste aquí, qué pusiste allá y se pueda trabajar. Entonces la responsabilidad es supremamente grande. Yo creo que hay que buscar muy buena experiencia y muy buen respaldo. Bueno, y lo que uno tiene fuera del país, ¿es visible para Colombia, por ejemplo, en ese aspecto tributario? En unos casos sí, en otros no. Okay. Nosotros tenemos algunos acuerdos con algunos países para intercambiar información. Entonces, los países tienen la libertad de enviar y recibir información o solicitarla y se puede hacer. Entonces, cada vez lo estamos haciendo más. Nosotros tenemos varios convenios de doble tributación y eso arrastra un poquito esa posibilidad de obtener información de otros países y sí se puede. Hay con otros donde no se tiene, pero bajo ciertas reglas se puede solicitar la información. Entonces sí es posible que se pueda tener el cruce. Ok, lo pregunto porque hay gente que dice, no, yo lo meto allá porque ahí no lo ve el gobierno. Y digo, no, así lo va a ver, así lo va a ver. Uno tiene siempre que privilegiar un poco al final lo que tú estás diciendo, hacerlo correcto de manera integral, pero asesorarse muy bien para saber cuáles serían esas herramientas y oportunidades que cada una de esas reformas va trayendo para que eso al final pueda ser óptimo en lo que nosotros tenemos que pagar. Está súper clara el mensaje y muchas leyendas que a veces hay atrás no necesariamente son las adecuadas para la planeación hacia el futuro. Y algo que sí o sí tenemos que ser muy conscientes, tenemos que cuidar nuestro patrimonio y tenemos que cuidar nuestros ingresos, asegurar que sean de lo más eficientes y óptimos posibles, pero para eso se requiere tener conocimiento adecuado. Así es. Súper claro. Bueno, tú hablaste de la disciplina en algún momento, y yo soy una persona curiosa y disciplinada. ¿Cómo es un día
de Claudia normalmente? ¿Cómo se ve esa disciplina de Claudia en su vida personal? Bueno, muy madrugadora, creo que es el primer tip. A veces me preguntan, ¿cómo haces? ¿A qué hora es muy madrugadora? 5 de la mañana. Bueno, pero eso está en el estándar. Bueno, para mí. 4:30. No. Bueno, Sí, 5 de la mañana. 5 de la mañana, trato de entrenar 1 hora, no lo hago todos los días, pero los días que puedo. Tengo pues mi rutina con mis hijas de colegio, aunque ellas ya están un poquito más grandes, trato de acompañarlas en esos 20 minuticos de la mañana y salgo para la oficina. Soy muy madrugadora, entonces generalmente estoy en la oficina 6:30 y empiezo mi rutina de agenda, lo que tenga que hacer. Trabajo muy consciente desde el momento que llego, tenga las reuniones, las citas, lo que tenga, hasta las 5 de la tarde. Soy muy disciplinada en ese espacio porque también sé que tengo que ser disciplinada en casa. Entonces tengo que estar para estar con mis hijas. Regreso a casa, compartir con ellas. Hay una ley en casa y es que sí o sí cenamos los 4 todos los días. Es como una ley y tratamos de hacerlo pues a menos que tengamos compromisos. Y buscamos, y ese es como nuestro espacio seguro de conversar, de charlar, de hacerlo. Luego un poco de lectura y pues como madrugo tanto, me acuesto muy temprano. Entonces, generalmente 9:30 ya estoy afuera. Pero lo que trato de hacer es que en esa jornada aprovecharla al máximo. O sea, tú sí logras entonces, como ellos literalmente, apagar el computador en cierto horario y enfocarte para estar presente con tu familia. Pero ¿has sentido en algún momento en tu carrera que esa parte profesional empezó a quitar un poquito ese balance o ese equilibrio personal? ¿Cómo lo manejaste, si lo viviste? Nunca lo he sentido. Yo creo que esa capacidad de cerrar la he podido tener y la he tenido en todos estos años y trabajando siempre en firmas de servicios profesionales, que es un ritmo fuerte. Un ritmo altísimo. Yo iba a preguntar muy porque fuerte. Tú trabajaste también en otras compañías muy grandes donde uno sabe y escucha que es un nivel de trabajo y de dedicación muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y yo creo que siempre lo logré. Quizás en algún momento que me costó y lo puse en duda, más bien, no tuve que decidir, pero lo puse en duda fue cuando empezó la adolescencia de mis hijas, que ya los retos eran diferentes. Entonces empieza uno a sentir, ¿será que estuve allá y no estuve acá? Empieza uno a cuestionarse, pero creo que era parte también del momento que estábamos viviendo hace un par de años con mi hija mayor, pero creo que nunca he tenido que poner una sobre la otra. Creo que he logrado un balance. Me siento tranquila cuando me siento tranquila en lo profesional y me siento tranquila en lo personal, algo estamos haciendo bien. Y si duermo tranquila, lo estamos haciendo bien. Entonces nunca he tenido que anteponer una que otra, pero sí es un reto cumplir allí y cumplir acá, pero la capacidad la tenemos de sobra y las mamás pues desarrollamos una disciplina y un multitask que nos ayuda a que lo hagamos todo. Entonces yo creo que no he tenido que sacrificar en ningún lado. Okay. Y tú, bueno, tienes solamente 2 niñas. Yo creo que cuando uno es mamá, uno tiene como esa gran responsabilidad también de pasar a sus hijos como esa capacidad realmente de pensar que es posible, de superar algunos desafíos, de confiar en uno mucho más. Pero uno tiene muchas creencias y muchas cosas que están ahí apalancando y que uno quisiera no pasar a sus hijos, pero de alguna manera están en el día a día, es parte de nuestra vida. ¿Cuál ha sido, desde tu opinión, la creencia que más ha limitado a Claudia hasta el momento dentro de su desarrollo? ¿Y cómo has hecho para manejar esa creencia, para empoderar esa creencia de una manera distinta? Siempre, y quizás porque desde muy joven tuve retos muy grandes, como que el trabajar fuertemente o constantemente ha sido lo que me ha permitido como alcanzar no un crecimiento profesional, sino mi tranquilidad. Yo lo llamaría así, más allá que crecimiento profesional. Y yo creo que la creencia es entender que todo es posible hacerlo, hay que trabajarlo, hay que esforzarse, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y dormir tranquilo, ¿sí? Que el camino que tú escojas es el camino correcto, no es el rápido, sino es el correcto.
y entender que trabajando las cosas, construyendo las cosas, acompañando las cosas, rodeándose bien, porque uno solo no va a lograr absolutamente nada, es como quizás la esencia de lo que soy y de lo que he construido desde muy joven. Y cuando me acerco a mis hijas, yo quiero que ellos vean una persona responsable, muy trabajadora, pero sobre todo un buen ser humano. Y un buen ser humano puede alcanzar lo que quiera. Y en eso me enfoco mucho, que ellas vean un buen ser humano, no que ellas vean una gran profesional, sin duda, importantísimo, pero que vean un gran ser humano y que se lleven eso para su vida, para su mente, y me encargo mucho de que ellas lo vean desde ahí, de que lo humano es lo que realmente rodea cualquier triunfo, y yo creo que eso es quizás lo que me lleva hacia adelante. Cuando uno, y dice algo muy interesante, yo lo que quiero al final es dejar ese legado de la humanidad, de la cercanía, ser una buena persona, que es lo que realmente hace la diferencia para construir en otras personas. Pero muchas personas a veces confunden esa cercanía y esa humanidad con un poquito de debilidad para tomar algunas decisiones. Entonces muchas personas dicen, no, es que le falta fuerza, capacidad de decisión rápida en los negocios, mucho más foco en lo que el negocio necesita. ¿Cómo has manejado también esa dificultad a los ojos de algunas personas? Yo estoy completamente en contra de eso porque yo sé que uno puede ser firme y bondadoso al mismo tiempo, pero la pregunta es cómo manejar eso en un entorno profesional que requiere decisiones rápidas y muchas veces requiere mucha firmeza en las decisiones, y eso a veces impacta a las personas. Sí, la cercanía con las personas logra algo que me dice, y es la lealtad. Y la lealtad en un equipo es lo más importante. ¿Sí? Sí. Nunca he dejado de ser exigente en lo que tiene que pasar, nunca he dejado de quizás en algún momento llamar la atención por algo que no estuvo bien, que quizás no estuvo alineado, pero nunca he ido más allá o he transgredido la persona. Y yo creo que eso es lo que me ha permitido hoy tener la tranquilidad de que puedo tener esa mano firme que tú dices, la mano del resultado hoy en este cargo, el resultado, responder a juntas, responder a accionistas, responder a un grupo, responder a 1000 personas, es una gran responsabilidad. Pero también creo que está rodeado de un buen equipo que entiende que lo humano no es debilidad, sino que lo humano construye, y que un equipo esté conectado con el propósito es muy importante. Entiendan el porqué de las decisiones, entiendan el porqué de por qué Claudia lo hace, por qué Claudia lo solicita así y no así. Yo creo que es el foco para que no se pierda la disciplina y la exigencia, porque tiene que haber disciplina y exigencia, pero sin impactar el ser humano que siempre hay detrás. Detrás de todo trabajador hay un ser humano, y eso es lo que hay que respetar, pero nunca perder el foco. Y por eso cuando hablo de lealtad es que tu equipo y las personas que estén al lado entiendan que tú no lo haces contra el ser humano, sino quizás contra la acción. Y yo creo que eso es la diferencia. Sí. Al final a veces, y es algo que las personas tienden a tomar de manera personal, y realmente no es hacia la persona, son decisiones que a veces hay que tomar hacia el negocio, decisiones que tienen que ser mucho más claras y fundamentales para la rentabilidad o la salud o la sostenibilidad del negocio. Y algo que dijiste mucho es también esa capacidad, no solo de inspirar un propósito, de movilizar una organización, sino de rodearse de las personas correctas y establecer unas redes de conexión que sean fuertes y potentes. Yo recuerdo hace mucho tiempo, alguna vez que hablamos sobre el tema, y tú decías, tal vez yo no le dedico mucho tiempo de manera intencional a crear relaciones. Creo que ahora es otra Claudia en la que está hablando de esta perspectiva. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de aprendizaje también para ti? ¿Qué tan valiosas son las relaciones en el mundo en el que tú te mueves ahora? ¿Y cómo has hecho para cambiar un poquito ese mindset que antes tenías, donde priorizabas mucho más la operación y la parte interna, y ahora estás priorizando también mucho más esas conexiones hacia afuera? Son valiosísimas. Yo creo que nuestras discusiones en ese momento tenían todo el sentido del por qué la necesidad de empezar a ampliar esa red de contactos. Hoy el mundo son datos y relaciones, digo yo. Me lo defino un poquito así, y uno en la conciencia de entender que tengo que estar relacionándome, y ahorita que hablábamos mucho de lo tributario, y ya con toda la experiencia que tengo en lo tributario, hoy he tenido que empezar a hablar en un círculo donde quizás
lo tributario ni siquiera pasa por la mesa, ni siquiera pasa por la mesa. Pero las relaciones construyen confianza, construyen oportunidades y eso nos hace crecer. Y he crecido un montón, 2, 3 meses donde estaba en este rol, Carmenza, no te imaginas el crecimiento en conocimiento, en abrir mente, en entender que el mundo está mucho más allá y me he llevado, y además he conocido personas fabulosas, en serio, donde terminas hablando de un negocio y empiezas hablando de un negocio y terminas hablando de un tema personal que queda uno, sale ese almuerzo como transformado. Pero realmente hoy las relaciones son fundamentales. Hay que tener conciencia de la importancia. Y tú me dijiste algún día algo que para mí fue supremamente valioso y es: encuentra lo que se alinea con lo que tú eres. Y lo he aplicado en cada momento. Y es, quiero ir porque mi interés es me parece súper importante, a mí me gustaría aprender y lo encuentro. Entonces, he logrado con ese tip que tú me diste, man, muchas gracias, a facilitar esos espacios y han sido supremamente valiosos. Pero las relaciones y los datos hoy están... Muestra la diferencia. Sí. Y es algo que a veces no prestamos suficiente atención porque no dedicamos de manera consciente, intencional y estratégica el espacio para la creación de esas redes. Y esas redes al final te habilitan oportunidades, te abren puentes de conexión a otras personas y simplemente a veces te permiten crecer, aprender, llenar tu cabeza de experiencia, de conocimiento que te aportan otras personas y mucho más en el rol que tú tienes, que es un rol que requiere ese relacionamiento, siempre se fue. Tú obviamente acabas de hacer recientemente, digamos así, promovida ese rol de presidente, que yo creo que es un rol divino, que muchas personas quisiéramos tener. ¿Cuál es el miedo principal que puede enfrentar una persona como Claudia ante este nuevo desafío? Inclusive antes de este desafío, siempre mi miedo ha sido fracasar. Me cuesta. Y creo que por eso me esfuerzo siempre en tratar de tener la mejor información y tomar la mejor decisión. Creo que hoy he entendido que en algún momento me puedo equivocar y me he equivocado muchísimas veces, pero tener la conciencia tranquila de que me preparé lo suficiente, tuve la mejor información, me rodeé lo mejor que pude y tuve la mejor información para tomar la decisión que en su momento consideré más apropiada. Pienso mucho en eso, me da miedo fracasar, no fracasar desde mi rol, sino que quizás alguna decisión que tome o que no tome pueda impactar negativamente el esfuerzo de muchos, porque no es el esfuerzo de Claudia, sino el esfuerzo de muchos que estamos trabajando ahí. Entonces, ese siempre ha sido mi miedo. Entonces, trabajo mucho por tener buena información para regularlo y esperar que las decisiones sean correctas y no impacten el esfuerzo de todo lo que viene detrás. Y creo que ese miedo que tú tienes es un miedo que vivimos muchos. Y es el miedo de, ¿será que estoy tomando la decisión adecuada? ¿Será que mi perspectiva es la adecuada y la correcta? Y muchas veces el acompañarse en esos momentos de decisión es la mejor manera en la que uno puede también no solamente afianzar su seguridad y su confianza, sino también a veces consultar con otras personas pequeñas decisiones que pueden tener un gran cambio en el futuro de la compañía. Entonces, llenarse de mentores, de coaches, de personas que acompañan el proceso contigo, de personas de tu confianza dentro de la misma compañía, siempre va a ser un eje que te va a aportar esa seguridad y esa fuerza que se necesita para liderar con decisión. ¿Quiénes son como esos mentores principales tuyos que tú dices, la verdad es que tengo estas personas y las he tenido durante toda mi vida y han influido en lo que Claudia soy como líder? Bueno, yo creo que en primer lugar, mi esposo, Javier, es una persona que, siendo tan diferentes en temperamento, él tiene algo y es que es una persona más calmada, más tranquila. Yo soy un poco más impulsiva en muchas cosas y él me da como ese equilibrio él a veces me hace preguntas y yo, ok, ya no lo había visto. Te da la serenidad. Me da serenidad, sí, me da serenidad. Y yo creo que eso me ha ayudado un montón. Creo que alrededor de mi carrera también he tenido jefes que me han dado las oportunidades y me han acompañado. Entonces, yo creo que también el tener a alguien, tú lo decías, es alguien, tú sabes que hay alguien aquí al ladito que te está acompañando, no te está diciendo qué hacer, pero te está diciendo, ve hacia adelante. Entonces hay alguien al lado
que también está ahí. Yo creo que he contado también con seres maravillosos ahí. Y mira que también a nivel de equipos, inclusive personas que me reportan a mí también, lo hablábamos en la pregunta anterior cuando hablábamos de lealtad, una persona que tiene la capacidad de decir, Claudia, creo que a veces siendo alguien que te reporta a ti, que a veces eso no está común o pueden existir todavía esas barreras, siento que haber abierto esos canales de confianza, pues también son personas que me aportan inmensamente. Soy de relaciones de muy largo plazo, entonces tengo amistades, tengo poquitas amistades, pero de mucho tiempo, y yo creo que las he construido en esos equipos de trabajo, y ese es como mi equilibrio, la serenidad, el acompañamiento, y también tener un equipo que me conoce desde otra posición y tiene la capacidad de decirme qué te parece sí o qué te parece si no, o adelante, o me parece que, y escuchar, yo creo que es fundamental. Yo creo que eso ha sido lo que me ha rodeado bastante en estos últimos años. Y es que nadie realmente puede llegar a ese éxito solo, y creo que eso es algo que siempre tiene que permanecer en nuestras cabezas, es que todos necesitamos también de esa compañía, de esas personas que estén caminando, como tú dices, al lado nuestro, y que también nos den esa confianza, porque sentir esos miedos es súper normal y natural en todas las personas. Lo que no es normal y natural es que permitamos que esos miedos de alguna manera frenen exactamente ese potencial que nosotros tenemos. Bueno, ya estamos llegando casi que al final de este cafecito, y quiero preguntarte, porque obviamente tú tienes hoy un rol muy lindo de inspirar otras mujeres en este mismo desarrollo, personas que te ven hoy y dicen, yo también estoy estudiando contabilidad, también estoy haciendo con un gran esfuerzo. ¿Cuáles son esas habilidades que tú le aconsejarías a estas personas que se enfoquen en trabajar y desarrollar para poder llegar a tener, si ellos quieren, un camino de crecimiento como el que has tenido tú, hasta liderar, ser partner y ser presidenta ahora de una compañía tan importante y tan grande? ¿Cuáles son esos focos prioritarios que tú les aconsejarías desarrollar? Desde lo personal, Carmenza, yo creo que la disciplina y la ética, que hacer lo correcto es muy importante porque nos permite vivir tranquilos. Entonces, yo creo que cualquier profesional debería llevar esta bandera en todo lo que hace. Si hablo específicamente de las mujeres y de la carrera de Contaduría Pública, que es una carrera que quizás en general las personas que las estudiamos las hacemos con mucho esfuerzo, generalmente son personas que estudian y trabajan, que han pagado sus propios estudios, son carreras que generalmente tú ves en este tipo de personas. Las capacidades que tenemos las mujeres en cuanto a la disciplina y la organización son fundamentales. Es una carrera que requiere muchos números, pero hoy requiere más entendimiento de negocio. Uh-huh. Y cuando las mujeres tenemos la capacidad de organizar tantas cosas en nuestra vida, en nuestro trabajo, desarrollamos unas habilidades de administración muy importantes, y yo creo que eso es supremamente importante para que ellas apalanquen en todo lo que hacen en su desarrollo profesional del día a día. Esa es una gran ventaja competitiva que tenemos. Yo digo que es una ventaja competitiva nuestra capacidad de organizar, nuestra capacidad de disciplinar, de manejar equipos, y creo que eso es una ventaja competitiva importantísima. Y si hablo desde lo académico y con los que he tenido la oportunidad de conversar, a veces me dicen, Claudia, no sé si, y las personas que pues no tuvieron la oportunidad de estudiar inglés y dicen, ¿qué hago? ¿Estudio inglés o me voy a hacer una especialización? Yo digo que profesionalmente, inglés. Vamos. Inglés, yo creo que hoy nuestras generaciones quizás todavía no la perdonaron un poquito con las generaciones de nuestros hijos, y las hijos de nuestros hijos ya son otras generaciones, ya la globalización está hace mucho tiempo, y yo profesionalmente sí les digo, y desde lo académico, manejar un segundo idioma tiene un valor muy importante, es muy diferenciador, y en contaduría sufrimos por conseguir contadores bilingües. Sufrimos. O sea que es una oportunidad para las personas que hoy están. Es una gran oportunidad. Buenísimo. Es una gran oportunidad. Entonces yo sí les diría desde lo académico, no lo duden, la especialización vendrá, y vendrá sin duda dentro del camino profesional, pero yo creo que el segundo idioma es un diferencial importantísimo. Bueno, ¿y dónde se ve Claudia en algunos años? ¿Cuál es ese sueño, esa visión que tiene Claudia para sí misma en el futuro? Me veo como una mujer
realizada en cuanto a que pude construir en lo profesional y construir en lo personal. Tener la tranquilidad de que llevé mi familia donde la quería llevar, desde la construcción de sus valores, de su vida, de darles el camino, darles las alas que tengo que darle a mis hijas particularmente, y desde lo profesional haber construido y haber aportado al crecimiento en los demás. Yo creo que ese es el legado para mí más importante, y es que alguien haya dicho, como lo he dicho de mucho desde de mis líderes, es que me acompañaron, me llevaron, me ayudaron a crecer, y yo creo que realizarme en lo personal y en lo profesional para mí sería lo más maravilloso, y allá me quiero ver. ¿Y cuál es ese propósito personal de Claudia? Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Creo que cualquier éxito, cualquier crecimiento, si no viene acompañado de disfrutarlo, no vale nada. Y bueno, estoy acá con un ejemplo fantástico, además. Entonces, yo creo que al final ese propósito siempre tiene que guiar nuestra vida, nuestras decisiones. Y como tú dices, al final disfrutar lo que nosotros hacemos, porque la responsabilidad que manejas es muy grande. Con seguridad las decisiones que tomas son decisiones difíciles, pero tiene que disfrutar lo que uno hace con esa capacidad de entender el impacto que genera la vida que está transformando en otras personas, y como tú desde el rol que tienes y desde la compañía en la que están ayudando a transformar también la realidad de muchas empresas que vienen creciendo y desarrollándose mucho más. Bueno, pues Claudia, ha sido un gusto compartir este cafecito contigo. La verdad que es una mujer a la que admiro mucho, una mujer a la que he visto crecer también en todas las proporciones personales y profesionales. Y para mí es un orgullo ver que hoy estás dirigiendo una compañía de tanto impacto, de tanto potencial, de tanto crecimiento, pero sobre todo con tanta cercanía, humanidad, que yo creo que te caracteriza, y con esa disciplina, esa integridad que han sido un eje siempre dentro de tu carrera. Así que un gusto. ¿Quieres cerrar para dejarnos a todos con el mantra específico que más te acompaña día a día? Gracias. Primero agradecerte, Carmenza, por la invitación. Siempre es un placer verte, y bueno, aquí hemos trabajado muchas cosas en el pasado, entonces sé que es una charla sincera y muy del corazón. No, yo creo que dormir tranquilos. Siempre digo, tomen decisiones, hay que trabajar, los líderes cada vez tenemos que tomar decisiones más complejas en menos tiempo, más prácticas, con más o menos información, pero lo importante siempre es que la decisión que tomemos nos deje dormir tranquilos. Si nos deja dormir tranquilos, fue una buena decisión. Bueno, me encanta ese mantra de cierre, porque la verdad es una invitación muy bonita, porque todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer con esa tranquilidad de que es sostenible en el futuro y que nos permita a todos dormir tranquilos y generar un legado que realmente trascienda. Bueno, si a ustedes les gustó este cafecito, ya saben, pueden recomendarlo, suscribirse al canal y seguir conectados, porque cada semana vamos a traer muchos más invitados de lujo como Claudia para aprender de lo que hay detrás de esos grandes líderes, pero sobre todo de todos esos miedos, esos sueños y toda la fuerza que hay detrás del liderazgo de personas que hoy están dirigiendo compañías que realmente mueven el sector en Latinoamérica. Nos vemos en el próximo Caféxito. Chao, chao.